Buenos días a quienes nos escuchan. Hoy les queremos presentar un nuevo episodio de El Tonel de Diógenes. Hoy me encuentro con Steven Valencia. Buenos días a todos. Quiero agradecer a los directores de la revista Vertientes por la invitación que se me realiza para en esta oportunidad hablar un poco sobre Epicuro de Samos. Sí, vamos a estar conversando sobre Epicuro y también para encontrar un hilo conductor con el episodio anterior de El Tonel de Diógenes que hablamos sobre Nietzsche. Encuentro una relación muy particular entre Epicuro y Nietzsche. Nietzsche tenía cierta apreciación por Epicuro e incluso se pueden encontrar ciertos factores en común, como el gozo, la jovialidad. Entonces, Steven, ¿nos puedes hablar un poquito de esa relación o de esa perspectiva que tenía Nietzsche sobre Epicuro? Bueno, Ángela, puedo decir que realmente no soy un experto en Nietzsche. Sin embargo, es cierto que a lo largo de la historia y sobre todo en el pensamiento filosófico ha habido cierta resección, no total, pero sí cierta resección del pensamiento epicúreo. La jovialidad, que creo que tú la acabas de mencionar, a mi entender, es precisamente el rescate de la vida, la preponderancia de la vida, la posibilidad de adentrar en el campo filosófico una reflexión desde la vida y para la vida, enfrentar la vida, las circunstancias que allí emergen, que allí suceden. A mi entender, eso es lo que Nietzsche trata de realizar, sobre todo cuando expone su concepto de jovialidad, ¿sí? Aunque muchas veces es entendido como disfrute. Pero lo particular es que en las obras en que Nietzsche pudo llegar a mencionar Epicuro, es precisamente el rescate de eso que en su momento acabamos de decir, que es el rescate de la vida, ¿no? Epicuro propone eso. Cómo el ser humano, desde ciertas circunstancias que le ofrece el entorno, su momento, sus semejantes, es capaz de superarse, de posicionarse, de salir adelante pese a esas circunstancias. La propuesta de Epicuro es una propuesta vitalista, es necesariamente vitalista, ¿sí? Y a partir de esto, pues también surgen las preguntas por la muerte y todos estos asuntos que implican realmente la existencia. El gran problema es que si vamos a pensar la muerte desde Epicuro, pues realmente la concepción de esto no es que genere mayores preocupaciones, llamémoslo así, porque la filosofía de Epicuro es ir en contra o atacar las preocupaciones, superar las preocupaciones y estos asuntos, ¿no? Pero cuando hablamos de la muerte, realmente para el epicúreo la muerte es nada, ¿sí? Porque para el epicúreo lo que implica aquí es la sensación, y la sensación se da en la vida, pero si tú estás muerto, pues realmente no puedes llegar a sentir nada. O sea, realmente ya la nada está, no hay nada que pueda suceder, ¿sí? Entonces, Claro. este es el gran hincapié que le hace Epicuro precisamente a la vida. Sí. Me parece muy bello que sea como tanto un vitalismo tan arraigado que ya incluso la muerte no sea causa de preocupación, que es como que si se ponen tantos esfuerzos o tanta concentración en vivir una buena vida, pues ya no debería importar tampoco la muerte, ya no debería preocupar. O sea, me parece muy bello. Y sí, lo que mencionabas de que la filosofía de Epicuro es muy vitalista, eso también lo veo, como que cada una de sus palabras está muy ligada a una manera de vivir, a encontrar como una forma en la que podamos estar tranquilos, lidiar con nuestras preocupaciones, nuestros dolores, e incluso cuando ya se miran como los conceptos más rigurosos de Epicuro se sigue encontrando como esa relación tan cercana que tiene con la vida, con la manera de vivir, como con ese vivir diario, que no es algo que se vaya ahí lejos, sino que es algo que como que lo vuelve a centrar a uno en su manera de vivir. Entonces ahí se encuentran también muchos conceptos como el bienestar, el autocuidado, la ataraxia, la hedoné, que todo está relacionado con su propuesta ética.
Entonces nos puedes, digamos, ya adentrar un poco con estos conceptos a la propuesta ética de Epicuro. Por supuesto. Tú, Ángel, acabas de mencionar los conceptos claves de la ética epicúrea. Y realmente toda la propuesta ética, si no es que es toda la filosofía, porque pues la filosofía de Epicuro está basada precisamente en una tríada temática, por llamarla así, que tiene que ver con la lógica o canónica, como se llama. Incluso desde Diógenes Laercio se rescata esta perspectiva, más que lógica es canónica, el ámbito epistemológico o de la física, ¿sí? Estos dos ámbitos están conexos, y lo ético, que es realmente la preocupación de Epicuro, el asunto de la praxis. Tú mencionaste un concepto ahorita, antes de abordar definiciones, los conceptos claves de la ética epicúrea, mencionaste un concepto que a mí me parece importantísimo recalcar, y es el de estilo de vida, o modus vivendi, en latín. ¿Qué sucede con esto? Que la preocupación general de las escuelas o de las corrientes de pensamiento en el helenismo, época a la que asiste Epicuro, su énfasis es la vida, ¿sí? La vida, los modos de vida, las formas en que yo puedo relacionarme con los demás, ¿sí? Y las formas en que yo puedo conseguir o alcanzar un bienestar propio y común, ¿sí? Este es el énfasis que todas las escuelas del helenismo hacen, no solamente el epicureísmo, sino también el estoicismo, fundado por Zenón de Sitio, como se piensa desde la historia de la filosofía, y corrientes filosóficas anteriores a estas dos que acabo de mencionar, como es el cinismo, ¿sí? Los cirenaicos, incluso desde la propuesta socrática, filosófica de Sócrates, hay una propuesta, valga la redundancia, por un modo de vida, ¿no? Toda esta línea se conserva. Igualmente los clásicos, en Platón y Aristóteles, la pregunta por la ética es un asunto esencial, aunque parece ser, si mal no estoy, desde los clásicos como Platón y Aristóteles, el asunto más que práctico es también un asunto de teoría, de contemplación, ¿sí? De teorización, de saber qué significa lo que estoy diciendo, el saber definir, el saber qué es una cosa por la que yo pregunto. Entonces, este énfasis de definición no es precisamente el arraigo del helenismo, porque el arraigo del helenismo es por el modo de vida, más no por la teorización simplemente, ¿sí? Dado pues este marco que acabo de referir, ahorita sí voy con las definiciones de los conceptos claves de la ética epicúrea. Hedoné, entendido como placer, de ahí viene que a Epicuro se le catalogue como hedonista, precisamente por su filosofía del placer. Él define placer bajo dos aspectos. Uno, como salud de cuerpo. Para Epicuro el placer es salud del cuerpo. Pero también para Epicuro placer es imperturbabilidad del alma. Aquí hay una integración de dos dimensiones que siempre la filosofía griega ha reconocido, y es precisamente las dimensiones de las que se compone el ser humano: cuerpo, materia, y alma, espíritu, ¿sí? Estas dos dimensiones, para Epicuro, por lo que podemos ver, aunque no sea la propuesta epicúrea, realmente no llega a profundizar tanto en estos aspectos, pero son temas que uno incluso podría llegar a profundizar un poco, aunque el pensador en sí mismo no las haya profundizado. El caso es que para este pensador, Heleno, el placer se manifiesta tanto en el cuerpo como en el alma, ¿sí? E incluso podría llegarse a pensar y a sostener: lo que llegase a sentir el cuerpo, ¿sí?, también lo llega a sentir el alma. Y hablo de sentir como de percepciones, de sensaciones, porque precisamente el conocimiento, ¿sí?,
o la diferenciación de lo que está bien o de lo que está mal, que nosotros llamamos moral, ¿sí?, radica en la sensación. Todo parte desde la sensación. No está de más decir que la ética epicúrea es un asunto empírico. Claro. ¿Sí? Aunque no podemos rayar en la concepción empirista de Hume, Locke, de los modernos, ¿no? Incluso del mismo Berkeley, George Berkeley. Porque hay una preeminencia también del alma, ¿sí? De, llamémoslo así, una entidad que no precisamente puede pensarse o percibirse desde lo empírico, a eso que llamamos alma, es abstracto, ¿no? Pero desde la concepción griega, al menos desde Epicuro, se piensa estas dos dimensiones en las cuales el placer está. Entonces hay una concepción muy interesante en Epicuro, y es que hedone es aponía, ¿sí?, lo que decía salud del cuerpo, ¿sí?, y ataraxia, que tú la mencionaste ahorita, que es la imperturbabilidad del alma. Volvemos a lo mismo. Salud del cuerpo e imperturbabilidad del alma es el hecho o es la consecuencia misma de estar libre de toda perturbación, de estar libre de enfermedad para el cuerpo, de estar libre de perturbación para el alma, de perturbación o turbación para el alma. Pero para llegar a eso, no es que viene y cae por sí solo, no. Claro. Hay unos criterios que se deben seguir para poder llegar a esto. Pero Epicuro encuentra interconexión entre esas dos cosas. Digamos, él reconoce o él ve que, por ejemplo, si uno está enfermo, uno se puede preocupar por la enfermedad, o si uno está deprimido, uno se puede enfermar por esa depresión. Digamos, él ve interconexión entre la imperturbabilidad del cuerpo y del alma, o los ve como cosas separadas. Ok, retomo lo que decía ahorita, porque creo que lo que tú acabas de decir me parece que es muy pertinente, dado que hay asociación entre lo que puede llegar a sentir el cuerpo, pero eso del cuerpo, que padece el cuerpo, lo puede llegar a sentir el alma. ¿Sí? He sostenido en este tiempo, largo tiempo que he dedicado a los estudios precisamente epicureístas, aunque no me he encargado precisamente de abordar otros epicúreos, sino solamente al fundador del jardín, Epicuro de Samos. Pero la propuesta de Epicuro es, y considero, ¿sí?, esto ya es un asunto personal, y de lo que puedo llegar a concluir, es que puede llegarse a percibir en Epicuro una integralidad cuerpo-alma. Por eso mismo es que él no admite que posterior a la muerte haya una vida. ¿Sí? No es posible, según la concepción empírica de Epicuro. ¿Por qué? Porque tanto el cuerpo como el alma se requieren. ¿Sí? Y si alguna de estas dos cosas llegase a faltar, pues no hay ser humano. Sencillo. Esto es una previa concepción de lo que llega a pensar en la medievalidad Boecio, San Agustín, Santo Tomás, del cuerpo como única sustancia, pensante y sintiente. Y en Epicuro se establece. ¿Sí? Incluso podemos rastrearlo desde Demócrito, que es uno de los pensadores de los que se cobija Epicuro para sostener su teoría, aunque según la doxografía que se conserva de Epicuro, Diógenes Laercio, por ejemplo, va a sostener que lo va a rechazar, ¿sí? Pero sin embargo, uno ve y percibe ese tipo de conexiones entre la filosofía democriteana, atomista, ¿no?, y la epicureísta. Pero retomo lo que te decía ahorita. Esa conexión cuerpo-alma está. Hay una integralidad, hay un integracionismo cuerpo-alma. Soma, psique, la hay. Lo que siente el alma, lo que siente el cuerpo, que es donde empieza todo, ¿sí?, también lo siente el alma. No son cosas separadas. Pero también puede funcionar al revés, que lo que sienta el alma lo sienta el cuerpo. Para Epicuro. Sí, realmente sí.
En el tema del integracionismo cuerpo-alma sucede eso. Si lo que siente el cuerpo lo siente el alma, sí, también lo siente el alma, también lo que sucede el alma llega a afectar el cuerpo. No está de más que para autores anclados a la perspectiva de la psicología, aunque también abordan, ¿no?, el epicureísmo, por ejemplo, como Tim O'Keefe, que es un pensador que trabaja los clásicos norteamericanos, ¿sí? Él precisa este aspecto, ¿sí? Y es precisamente pensar, desde Epicuro, que cuando el alma padece, el cuerpo también padece, Claro. necesariamente, porque es una integración, no son cosas separadas, es una integración. Y todo lo que llega a afectar al alma también va a afectar al cuerpo. De ahí vienen los problemas de la psíquicos, ¿no? Y es cosa que trabaja muy bien Epicuro, aconsejando a sus seguidores, a los que lo quieren seguir, a que eviten el hecho de preocuparse, porque sabe que la preocupación, como es un asunto que está anclado a la perspectiva del alma, es un asunto anímico, pues va a afectar el cuerpo, lo va a enfermar. Aunque él no lo va a trabajar en estos términos tan explícitos como la ciencia moderna nos puede explicar muy bien, ¿no? Que si tú te perturbas anímicamente, pues vas a afectar el cuerpo, Sí. lo que nosotros llamaríamos un efecto psicosomático, desde términos psicologistas modernos, ¿no? Pero en Epicuro ya se ven estas nociones. Sí. Y ahora en esta explicación mencionabas la lógica y la física, específicamente esa física atomista. En primer lugar, me gustaría preguntar por la lógica, porque al principio mencionabas que Epicuro tiene una lógica canónica. ¿A qué te refieres con eso? Sí, cuando referimos a lógica o canónica, son términos okay. sin distinción alguna. Sí, es lo mismo, lógica o canónica. Okay. Pero el caso es que aquí la lógica, desde la concepción epicúrea, va anclada es precisamente a los criterios que me posibilitan a mí conocer. ¿Sí? Los criterios que me posibilitan a mí el conocimiento de las cosas. Eso es la lógica. Okay. Cosa que está muy anclada a la física. ¿Sí? Entonces entendemos que desde la perspectiva canónica de Epicuro, pues el conocimiento, ¿sí?, surge desde tres aspectos. Las sensaciones, en griego el plural es haistesis, las anticipaciones, en griego las prolepsis, y se me olvida en este momento el tercer concepto. Bueno, el caso es que en un momento lo referiré. Esto va anclado a la física. ¿Por qué? Porque si bien es una física atomista, como le decía, que viene dada desde Demócrito, todo lo que hay en el mundo, incluso el ser humano, obedece a un comportamiento de unas partículas primigenias que se llaman átomos. ¿Sí? Esas partículas primigenias de átomos, o átoma en plural, en griego, traduce por indivisible, lo que no se puede percibir, lo que es indestructible, ¿sí? Son partículas de las cuales se componen todas las cosas. Ahora, no es lo mismo la concepción atómica de los griegos a la concepción atómica moderna, que surge con Rutherford, Bohr, ¿sí?, todos estos teóricos que trabajan el atomismo moderno. El caso es que la perspectiva atomista de los griegos es mucho más abstracta de la netamente empirista que se trabaja en la modernidad, con la concepción atómica del mundo, ¿sí? Un átomo compuesto de neutrones, protones, electrones y todo este tipo de asuntos. Eso no lo abordo propiamente Epicuro, por eso digo que es mucho más abstracta. No, si él ve como los átomos como una sola cosa y ya, como lo mínimo. Exactamente. Como partículas primigenias, como aquello que posibilita que las cosas existan, estén en el mundo. Es eso. Solamente se piensa y se concibe los átomos desde esa perspectiva.
El caso es que el comportamiento de estos átomos nos van a explicar a nosotros cómo es que realmente conocemos. Entonces había referido dos criterios, las sensaciones y las prolepsis, ¿sí? Las sensaciones, pues obviamente estamos compuestos de cuerpo y alma, entonces el cuerpo, ¿sí? Y el alma van a percibir lo que en nuestro mundo, lo que en el mundo circundante, lo que nos rodea, nos va a ofrecer. El cuerpo lo percibe, lo asume, el alma lo intelige y piensa a partir de las sensaciones que se nos ofrece. Ahora, el segundo concepto, que es las prolepsis, es lo que para Epicuro va a posibilitar que el hombre no caiga en cierto tipo de errores cuando ya los ha cometido. Porque precisamente cuando hablamos de anticipaciones, es pensar el hecho de que si yo en algún momento experimenté una situación negativa por causa mía, donde yo soy responsable de ese acontecimiento negativo que me sucedió, llamémoslo no precisamente placentero, que es lo que busca Epicuro, placer. Tengo que recurrir, cuando vuelva a experimentar la misma situación a futuro, a eso que ya viví, para no volver a caer en esa misma situación. En estos términos es que puedo explicar un poco el concepto de anticipación o de prolepsis. Bueno, Steven, tú nos habías quedado debiendo un concepto de esos tres criterios que desarrolla Epicuro. Bueno, primero están entonces lo que son las sensaciones, después siguen las prolepsis o anticipaciones, que son necesariamente un insumo práctico para no caer en situaciones adversas, ¿sí?, que me pueden generar dolor. Y el último es el de las afecciones o paté, el plural del griego, ¿sí?, del término patos, es pasión o afección o sentimiento, emoción. Se traduce desde estas diversas concepciones, acepciones. Lo que sucede con las afecciones es que estas vienen a emerger como una consecuencia de las aistesis, que son previas a los sentimientos o emociones, ¿sí? Se establece primero la sensación como el criterio por el cual el hombre siente y conoce mundo. Pero es a partir de lo que el hombre siente y conoce de mundo que le genera un tipo de reacción ante eso que lo está afectando. A esto se le conoce como paté. De ahí que el placer, más que una sensación, se le defina como una afección. ¿Sí? Afección en la medida en que el placer es consecuencia de sensaciones previas, de percepciones previas. ¿Sí? Por ejemplo. Un ejemplo concreto para ilustrar más el asunto y que quede un poco más claro. Un caso de la vida cotidiana que en este momento se me ocurre. El hecho de que el niño que todavía desconoce, un niño demasiado pequeño, ¿sí?, que todavía no tiene casi como nociones de realidad, acerca su mano a algo que le parece atractivo y es lo que nosotros hoy en día pues denominamos juego, pero el niño no sabe qué se siente pues realmente con la experiencia del juego cuando lo toca. Pero es tan atractivo el juego que simplemente acerca la manito, ¿cierto? Acerca la mano y lo que obviamente va a sentir es que lo está quemando y va a generar un dolor, ¿sí? El niño ha sentido cuando toca el fuego una sensación de calor, previa sensación de calor, tocando el fuego. Pero lo que viene como resultado de eso, por el cual el niño va a reaccionar y va a quitar el dedo de ahí, es ¿qué? El dolor. Esto es como una forma metodológica, ¿sí? Por eso es canónica, porque es como una forma de explicar cómo se comportan
las sensaciones dentro del ser humano o cómo realmente el hombre conoce el mundo que le rodea, ¿sí? Pero bien sabemos que este tipo de experiencias, por eso la filosofía epicúrea es empírica, este tipo de experiencias suceden en instantes. Obviamente no va a ser primero sensación y después no es así, eso es de instantes. Pero metodológicamente uno comprende, ¿sí? La sensación primero de tocar, sientes calor, es la sensación, pero después viene un efecto, el ardor, el dolor. A eso es a lo que se refiere Epicuro con esa canónica, ¿sí? Esos pasos por los cuales el hombre conoce. Entonces ahí estaría en ese orden, digamos, primero una percepción de que ve el fuego y le parece como atractivo visualmente, luego la sensación del calor y luego la afección del dolor. En efecto. Ah, listo, queda mucho más claro. Y también, digamos, esos tres criterios también serían los que ayudan a calcular qué placeres y qué dolores se pueden como seguir o aceptar, porque digamos la ética de Epicuro es una que busca que el mayor placer posible, pero reconoce que a veces hay que pasar por un dolor o privarse de placer para a la larga llegar a un placer mayor o privarse de un dolor mayor. Entonces, ¿cómo estos tres criterios nos pueden ayudar a calcular eso, digamos, a calcular en qué momentos hay que privarse de un placer o en qué momentos hay que aceptar un dolor? Sí, ¿cómo se sabe con esos tres criterios? Sí, en este momento recuerdo lo que Epicuro sostiene tanto al principio como al final de la carta a Heródoto, que es una de las pocas obras que conservamos actualmente de Epicuro, y eso gracias a Diógenes Laercio, porque las obras de él se perdieron, no están. Se dice que Filodemo de Gádara, poco antes de empezar el asunto del Imperio Romano con César, pues él tenía su biblioteca y se supone de que él tenía escritos, demasiados escritos, pues porque él era también un filósofo epicúreo, tenía los escritos mismos de este señor. Pero el caso es que cuando explotó el Vesubio en Italia, en Gádara, pues todo eso se perdió, se quemó. Entonces, lo que se conservan son copias, ¿sí?, de los pocos documentos que quedaron precisamente de estos textos. Ahora, Diógenes Laercio, como les digo, es el que precisamente nos conserva 3 cartas, y de esas 3 cartas, la Heródoto que estoy refiriendo, que es precisamente la que trata sobre física y donde va a trabajar también la concepción de cómo el hombre conoce. Él dice, al principio y al finalizar esta carta, que lo que se busca con la física es física entendida como formas por las cuales el hombre puede conocer, ¿no? Y eso atado al comportamiento atómico. Pero el caso es que toda esta física o toda esta teoría del conocimiento lo que va a permitir es el modo de vida, la práctica, porque el énfasis de las éticas helenistas es la praxis, por eso son éticas, ¿no?, más que teoría. Claro. La praxis. Ahora, sensaciones, anticipaciones y afecciones van a determinar el comportamiento humano. Comportamiento como condición de posibilidad de acción. Pero también la acción necesita unos móviles, unos motivos por los cuales el hombre actúa como actúa. Placer y dolor van a ser las 2 afecciones que van a posibilitar, según Epicuro, esas acciones. ¿Sí? En su momento, cuando el hombre experimenta cualquier tipo de sensación o cualquier tipo de afección, necesariamente tiene que recurrir a un cálculo, que él llama cálculo. O bueno, no habla tanto de cálculo, sino más bien de un examen o de una analítica de esas sensaciones y afecciones, de tal modo que lo que podamos conseguir con eso sea un placer a futuro.
¿sí? Las experiencias me van a posibilitar, por ejemplo, en el caso de las anticipaciones, de las prolepsis. Cada experiencia que voy adquiriendo y que se reserva en mi mente, en mi memoria, pues me va a posibilitar a futuro no recaer en cosas que yo sé que pasé mal por eso. Entonces, ¿para qué las voy a repetir si lo que estoy buscando es placer, bienestar, ¿cierto? Esto es lo que sucede precisamente con esa conexión que se intenta hacer entre la física y la ética, ¿sí? Pero todo esto está mediado por el cálculo entendido como un análisis de las sensaciones que yo puedo tener, de las afecciones que yo siento, y a las afecciones se vincula algo que regularmente en el griego se traduce también por deseo. Los deseos desde Epicuro son el gran problema del asunto, sobre todo para conseguir placer. ¿Por qué? Porque según Epicuro, en una de las sentencias que también nos conserva Diógenes Laercio, una de las máximas capitales, porque las sentencias vaticanas se descubrieron fue muy posteriormente, ni siquiera Diógenes Laercio la recopila, eso se descubrió después, pero Diógenes Laercio nos conserva las máximas capitales, y una de esas máximas capitales dice, todo placer es un bien en sí mismo. En términos griegos, hudemia, hedonen, katagia, autokakom. Suena raro, pero al menos esa frase me la sé de memoria, porque pues obviamente la filosofía hedonista de Epicuro tiende necesariamente al placer, por eso es hedonista. Entonces, ningún placer para Epicuro es malo en sí. Entonces, ¿dónde recae el mal? El mal recae en el deseo. En el deseo. ¿Sí? Pero también el deseo mediado por juicios. Porque una de las máximas de Epicuro es atacar los falsos juicios, falsas nociones, falsas creencias que me imposibilitan a mí llegar a un placer. Ejemplo, llegar a creer que para obtener placer requiero de satisfacerme más de lo que me está pidiendo el cuerpo. Falso, porque lo que me va a generar es un dolor a futuro, no placer. A esto llamamos cálculo racional o cálculo hedonístico. No es gratuito que a Epicuro se le llame hedonista racional, porque todo está mediado por la medida, ¿sí? En cuanto al asunto de los deseos, en cuanto al asunto de las sensaciones, en cuanto al asunto de las afecciones, ¿sí? Todo está mediado por eso, pero el concepto clave que ya se maneja desde los griegos y la filosofía, que es el de frónesis. Frónesis como la capacidad de discernir, en este caso para efectos prácticos, lo que me procura placer y lo que me procura dolor. Eso me parece como de nuevo, muy ligado a la propia vida, porque digamos que estos criterios no son como que no dictan cosas de las cuales uno se tenga que privar o cosas que uno tenga que hacer, sino que es más como un criterio que se va viviendo con la experiencia, es muy experiencial, porque es como son criterios que se van aprendiendo en la medida en que se vive. Digamos, uno hace algo, pero uno después ve que eso como que realmente termina siendo contraproducente y ya después va aprendiendo y no va aprendiendo y va aprendiendo. Me gusta mucho que haya como esa posibilidad de ir mejorando, que sea más como un camino y no como algo que uno diga, bueno, desde hoy voy a vivir de manera epicúrea. Eso me parece muy chévere. Seguramente, Ángela, Epicuro lo sostienen algunos comentaristas. Bueno, son demasiados, porque pues no se puede decir que el epicureísmo sea un asunto relegado de la academia, ¿no? Es muy abordado. El caso es que, bueno, esto lo digo con el fin de precisar que no es gratuito que Epicuro se le tenga por un fiel observador de lo que acontece en la existencia. Y seguramente la filosofía de Epicuro pasa por la experiencia que él tuvo en la misma vida, ¿no? Un hombre del que se relata incluso Diógenes Laercio, esto es de Diógenes Laercio, que padeció mucho, porque era un hombre bastante enfermo. Y el hombre, según lo que nos relata Diógenes Laercio, murió de cálculos renales.
Y sin embargo, los testimonios que el mismo Diógenes Laercio nos conservan dice que el hombre intentaba mantenerse de un modo estable, ¿sí? Entendido el modo estable como no dejarse llevar por la sensación misma del dolor que se siente, porque pues para nosotros, al menos no, yo no lo he sentido, porque pues no he padecido esa enfermedad, pero el que padece cálculos renales pues entenderá de qué se trata. Pero si este hombre, por el recuerdo que mantiene o mantenía de sus conversaciones previas a su padecimiento, ¿sí?, eso le llevó como en cierta medida a evadir, o bueno, no tanto evadir, porque realmente se siente, pero un modo en que se puede mostrar o revelar que se puede permanecer imperturbable ante la situación, aunque eso no significa desconocer la sensación del momento. El problema no es cómo se siente, sino cómo se reacciona ante la situación. Ese es el gran asunto, Andy. Entonces en eso también se podría encontrar un vínculo con el estoicismo, porque mencionas que lo que importa no es lo que se siente, sino cómo se reacciona a esa sensación. Lo particular de la historiografía, sobre todo de lo que se nos relata de las escuelas helenísticas, es que estas dos escuelas, la del jardín, que es la que fundó Epicurio, y la escuela estoica, que fundó presuntamente Zenón de Sitio, eran rivales. Esto no significa que por más discusiones que tuvieran, sobre todo por el placer, Claro. porque si me remito a los textos de Séneca es un tanto más de reconocerle a Epicuro ciertas cosas que sus mismos condiscípulos le criticaron al mismo Epicuro, ¿sí? Pero Séneca le reconoce cosas. Nada más acercarse a las epístolas morales, a Lucilio, ahí se trata Epicuro y se ve de un modo no tan grotesco como se ve tanto en Cicerón, ¿sí?, como en los mismos platónicos de medios, como fue Plutarco y Queronea, que le tiran duro a Epicuro simplemente por el asunto del placer. Entonces, como el hombre defendía el placer, entonces quizás eso supuso para los críticos de Epicuro que él era un lascivo. Era un lascivo. Quizás esto pudo ser. Además del hecho de que él recibía heteras en el jardín, ¿sí?, recibía esclavos en el jardín, y por ahí algunos teóricos como Benjamin Farrington, el que les mencioné hace poco, Tim O'Keefe, James Barren, Carlos García Gual, Emilio Lledó y otros tantos, llegó a aceptar incluso metecos extranjeros, ¿sí? El asunto es que esto le propició a sus conciudadanos críticos del Stoa críticas fuertes. Claro. Y no solamente ellos, sino también los platónicos. Entonces, Epicuro en ese tiempo, en su momento, era el modelo de crítica para todas las escuelas. Podríamos llegar a pensarlo así, ¿cierto? Pero el caso es que esta filosofía nos propone cosas muy actuales, ¿sí? Muy actuales. Quizás pensarlo desde el inclusivismo, de personas que quizás estaban relegadas del asunto filosófico, pero él las involucra. Y el asunto de la vida, el preocuparse por la vida misma, el preocuparse del aquí y el ahora, el presente, en la medida en que para el futuro no sabemos si va a estar, ¿cierto?, si vamos a existir, pero mientras tanto vivamos, busquemos el placer, busquemos el bienestar, porque la vida misma no lo sostiene tan explícitamente, pero se extrae de su pensamiento que la vida misma para Epicuro es placer, sí. Esto es lo interesante de esta filosofía. Sí, en eso que mencionas se ve que el helenismo, bueno, el epicureísmo específicamente, dio pie como a muchas malinterpretaciones, porque si uno dice, pues busquemos el placer, se puede entender como libertinaje, pero me parece que
la clave para no caer en esas malinterpretaciones está en los mismos conceptos de Epicuro, porque veo que él no define el placer con una definición positiva, sino con una definición negativa, es decir, no como, él define el placer no como algo por sí mismo, sino como la ausencia de dolor, ¿cierto? Yo he sostenido incluso, y espero más adelante poder desarrollar este trabajo, es concebir el epicureísmo o la propuesta propiamente de Epicuro, de su ética, como un hedonismo negativo. Sí. Negativo porque la definición de placer que el mismo Epicuro nos ofrece es como tú misma, Ángela, ya has dicho. En términos negativos, Sí. ausencia de dolor del cuerpo, ausencia de perturbación en el alma. Todo es negativo. Es decir, no al dolor corporal, no a la perturbación anímica. Sí. Esto incluso lo podríamos sostener desde aquí. Hedonismo apofático, en la medida en que se niega, ¿sí? Se niega toda la tara o toda la crítica que se le hizo a Epicuro, porque según los críticos de él, el placer genera acciones execrables. Execrable en la medida en que no son aprobadas por nadie, que son moralmente malas, ¿sí? Pero hemos notado que la definición de Epicuro sobre el placer es lo más noble que hay. Sí. Es lo más noble que hay. Podría llegar incluso a ser ascético. Sí. Aunque hay que entender la ascética no en el rigorismo en que se establece el ascetismo, claro. ¿sí? Porque la ascética epicúrea no es privarse de todo. La ascética de Epicuro no es evitarlo todo. Y este es el caso mismo de los dolores, porque él reconoce que, bueno, habrá momentos en que los placeres por la búsqueda del placer a la que tiende el hombre, pues realmente el hombre va a cometer acciones que no necesariamente son buenas y lo van a llevar a dolores, ¿sí? Entonces es mejor admitir el dolor como un medio para el placer futuro. ¿A qué me refiero con esto? A que no puedo pensar que por placer voy a hacer cualquier acción que me plazca. No, Epicuro dice, ojo, la frónesis, la prudencia, como se quiera traducir, va mediada también en los momentos en que se desea, en los momentos en que se actúa a partir de deseos, de tal modo que yo pueda adquirir un bienestar, un placer futuro, ¿sí? Y no dolores. Y el dolor me puede llevar, es un medio, no un fin. Porque para Epicuro hay que tener como dijéramos, esos matices de ver el dolor como algo positivo, pero a la vez algo negativo, porque en términos de placer, el contrario del placer, ¿qué sería? El dolor. Pero no todo dolor es malo. Según Epicuro, desde su carta a Meneceo, que es la carta ética de él. No todo dolor es malo. La experiencia misma de tomarse un medicamento que es bastante maluca, bastante fuerte, bueno, llamémoslo en estos términos, una situación un poco molesta, ¿sí? Pues me va a permitir un bien futuro, un placer futuro. ¿Cuál es? La salud del cuerpo. En esta medida es que se establece el asunto de los dolores, ¿no? Como un medio necesario también para llegar al placer. Bueno, con todo lo que hemos hablado, creo que ya nos quedan un poco claros los criterios que Epicuro propone para llevar una vida buena, una vida feliz. Y creo que esto nos lleva a la última parte, que quería hablar de cuál es la invitación que nos hace Epicuro a nosotros, a nuestra manera de vivir, a las revisiones que podemos hacer de los criterios que usamos. Perfecto, Ángela. Pienso que la filosofía epicúrea no se queda en la época de Alejandro Magno o posterior a Alejandro Magno. Creo que esta ética tiene vigencia, es actual, ¿sí?
Y es actual en la medida en que nos ayuda a pensar cómo debemos buscar o cómo debemos vivir del mejor modo posible. Todo en detrimento de los dolores o las penas que nos pueden llegar a ocurrir por circunstancias mal vividas. Sea que una persona distinta a nosotros mismos nos la procuren o seamos nosotros mismos los que nos procuremos ese tipo de situaciones. Pero la invitación es esta, a pensar el mejor modo de vida posible para uno mismo, porque hay que decir que la filosofía epicúrea es un asunto del individuo, ¿sí?, de la persona misma, concreta, particular, un asunto que depende del hombre en sus búsquedas, en sus deseos particulares, en sus sensaciones particulares, en todo lo que le ocurre. Pero no se limita al individuo en sí mismo, sino también con quienes nos rodean, ¿sí? El mejor modo de vida posible también con quienes nos rodean, ¿sí? No es gratuito que en términos de sostener en Epicuro una posible política, entendida la política como modo o forma de interactuar con otros, ¿sí? De ahí que política y ética son conceptos en los griegos que no se diferencian entre ellos. Esa vida política, posible vida política en Epicuro, nos lleva a pensar cómo debemos relacionarnos con los otros. ¿De qué manera podemos todos en conjunto vivir venturosamente? Venturosamente, es decir, en búsqueda de placer. ¿De qué modo el otro puede producir en mí situaciones de bienestar, pero también cómo yo puedo generar en el otro situaciones de bienestar? Es un asunto tanto individual como colectivo. No es solamente individual. Entonces, creo que la vigencia de Epicuro está en esto. Pensar los mejores modos de vida posible para uno mismo y para los otros. Y para que nos quede un poco más claro lo de la política, de cómo aplicar esta ética epicurista a los otros, pienso en el jardín de Epicuro, porque ahí había una comunidad. Entonces, por tanto, tendría que haber también una política. ¿Cómo se puede ver ahí, para que sea como un ejemplo más ilustrado, cómo se puede ver ahí esa política o esa ética epicúrea aplicada a las relaciones con los otros? Perfecto, Ángela. Actualmente estoy desarrollando mi trabajo de grado de maestría en filosofía, y es precisamente rescatando este aspecto que muchos teóricos ya lo han tratado, ¿sí? Sobre el asunto político en Epicuro, si realmente podemos llegar a concebir política en Epicuro. Y son muchas las críticas que se generan a partir de pensar política, entre comillas, en Epicuro, porque comparándolo con pensadores previos a Epicuro, la política se entiende también como un asunto de leyes, de legislación, de institucionalidad, de magistraturas. Y todo este establecimiento de regencias, de gubernamentalidad, es cosa que parece, según los críticos, en Epicuro no está. ¿Cuál es el argumento de los críticos? Sostener que Epicuro propone una ética que va más a lo particular, al individuo, más no al colectivo. Y sin embargo, por lo que tenemos aquí, o al menos hasta lo que al momento hemos referido, es todo lo contrario. Es una propuesta de comunidad. Es una propuesta que incluso puede llegarse a aplicar con una población mucho más grande a la misma comunidad de Epicuro, que era un poquito pequeña, reducida.
Aunque esto no significa que Epicuro tuviera criterios de selección, porque bien sabemos que a la comunidad de Epicuro, según lo que nos relata Diógenes Laercio y otros testimonios de este autor, pues el quepos, el jardín de Epicuro, estaba abierto incluso para las personas que estaban relegadas del asunto, tanto filosófico como social, en su tiempo. ¿Sí? Las prostitutas, los metecos o extranjeros y los esclavos. Eso es lo particular de esta filosofía. Entonces, pienso que ese contexto más general, ¿sí? Esa filosofía pensada no solamente para una comunidad, sino con posibilidad de salir de esa comunidad y establecerse en una polis, posiblemente, aunque en Epicuro no es explícito realmente que él busque una reforma política a todas las instituciones del momento. No, eso no existe. Epicuro no lo pensó así. Pero posiblemente podríamos decir que desde el epicureísmo se perfilaba esa situación, que puede ser una propuesta distinta a lo que se estaba viviendo en el momento, con la corrupción, las guerras que estaban generando discordia social, guerras fratricidas que incluso entre los griegos sucedían, entre los griegos se mataban. Caso de Sócrates, ¿no? Los mismos jueces atenienses, en su defensa de democracia, entre comillas, lo mandaron a envenenarse, ¿sí? Cicuta, beber cicuta. Cosa que critica Platón en su carta séptima, que es una de las cartas que, quizás la única, de la que se sostiene que es la única carta genuina de Platón. Lo mismo Aristóteles. No recuerdo en este momento en qué obra lo refiere, pero él tuvo que huir de Atenas porque temía que lo fueran a matar y se cometiera el mismo crimen contra la filosofía, y eso evocando a la situación que se vivió con Sócrates. ¿Por qué tuvo que huir Aristóteles de Atenas? Porque había una revuelta en su momento, tras la muerte de Alejandro Magno y la conquista de Filipo II de Alejandría sobre Atenas, hubo una revuelta por parte de los griegos para sostener todavía su autonomía, ¿sí? Entonces se querían rebelar en contra de los diádocos o los sucesores que Alejandro Magno había dejado para seguir con la regencia o la gobernanza sobre Atenas, ¿sí? Y Aristóteles, como era un macedonio, es de esta gira, es de Macedonia, ¿no? Pues le tocó huir por esta misma situación, porque lo podían lapidar, ¿no? Lo podían matar. Entonces, por eso el mismo Aristóteles dice, prefiero evitar que se cometa el mismo crimen contra la filosofía. Uy, muy pesada. ¿Y qué me estaría Epicuro de todo eso? Pues la situación no caótica, porque realmente lo que Epicuro propone de su ética es, primero, uno ve que es una crítica directa a la situación política del momento. No es gratuito que Epicuro haya tenido que salirse a crear un jardín por allá, fuera de Atenas, para establecer su comunidad. Claro, ¿sí? Es como decir, esto no está funcionando, me toca. En efecto, ¿sí? Y añado a eso no significa, ¿sí?, que Epicuro se desligara por completo de la política, porque Epicuro, y de las críticas que desde Diógenes Laercio se revelan en Epicuro, es que él tuvo contactos, incluso mandaba cartas a gente que estaba involucrada con la gobernanza del momento. Él no se desligó de las instituciones. Eso significa, ¿no? Sobre todo por estos testimonios que se dan. Incluso, creo que es Polieno, uno de los discípulos, de los primeros discípulos que tuvo Epicuro en el jardín con los que convivió allí antes de morir, que estuvo involucrado también con asuntos políticos, ¿sí?
fue un amigo que él hizo y conoció ciertamente en Lánzaco, una ciudad establecida en el Asia Menor, Lánzaco, y allí conoció a Polieno y otros tantos, Metrodoro, bueno, Timócrates, que se le tuvo por el renegado, porque él se desligó completamente de Epicuro. Incluso Diógenes Laercio nos recupera testimonios donde él incluso escribió, Timócrates, el hermano de Metrodoro, escribió refutando a Epicuro contra todo y generando calumnias. Un borracho, convivía con heteras, se acostaba con ellas, tenía hijos con ellas, en fin, ¿cierto? Todo este asunto. Pero no, creo que la propuesta de Epicuro no se limita y no está en estos asuntos. Esta es precisamente pensar que es posible una vida política pensada desde el bienestar común, pero también con una incidencia particularmente individual. Y me llama mucho la atención, hablando de ese bienestar común, ¿cómo vivían en el jardín? ¿Se sabe, hay algún testimonio de cómo vivían entre ellos? Pues las únicas referencias que se tienen de esta vida comunitaria en el jardín son muy pocas. Y todo lo que se dice de ello, a partir de ellos, si vivían, cultivaban en una huerta y todo eso, quizás sí sucedió, porque me recuerda un autor que precisamente trabaja sobre este asunto y es Farrington, Benjamin Farrington, ya lo cité anteriormente, y es que la vida del jardín o la vida comunitaria del jardín estuvo dada precisamente y pensada para que los epicúreos o la comunidad epicúrea pudiera vivir dentro de esas mismas instalaciones sin tener que recurrir a la ciudad de Atenas, ¿sí? Entonces, en el jardín se comía, según desde Farrington, y otro también que sostiene esta misma teoría de Farrington es Salvador Mas Torres. En el 2018 publicó un texto que se llama Epicuro, Epicúreos y Epicureísmo en Roma, así se llama el libro, y es muy bello porque ilustra todas estas situaciones, y no solamente desde la experiencia que se vivió como comunidad dentro del jardín, sino también sobre los postulados de Epicuro, sobre todo desde la epistemología, desde una ética, desde una física. Todo esto se pensaba, todo esto lo pensó Mas Torres. Y bueno, ¿cómo podríamos concluir esto? Pensar que la vida, sí, cívica, política, como la queramos llamar, se establece desde unos principios de convivencia, pero convivencia que está determinada por unos fines en común, en este caso el bienestar social o de la comunidad, puede, como lo decía hace un momento, aplicarse o puede ser, más que crítica, una forma de pensar la situación que se vivía en la gran ciudad de Atenas, en la gran polis de Atenas. Desde esta perspectiva, uno puede decir, hombre, sí hay política, al menos desde sus bases más elementales. ¿Cuáles son las bases elementales de la política? Tesis mía, ¿no? Las bases elementales de la política son interacción entre individuos y bien común. Claro. Esos son los elementos primordiales, cosa que los clásicos no se deshicieron de estas situaciones, aunque la política era pensada desde ámbitos mayores, como decía ahorita, las magistraturas, las gobernanzas, las leyes, pero Epicuro va a las bases más elementales. Las bases elementales de la política fueron pensadas desde Epicuro como interacción social, interacción entre individuos, entre la comunidad, el bien común. Entonces ahí
creo que ya queda completa la propuesta que nos hace Epicuro, ya tanto desde la ética como desde la política. Es una propuesta como a buscar el bienestar, a calcular las acciones o a, digamos, ser mesurado, prudente con ellas, pero tampoco sin rechazar eh, categóricamente algo en específico. No se rechaza el placer, no se rechaza nada en especial, sino simplemente se busca como que cada uno piense y calcule con respecto a qué es lo que qué es lo que nos traerá mayor bienestar. Entonces, creo que esto, acá ya nos queda una propuesta para pensar en la manera en cómo estamos viviendo y en cómo estamos calculando o pensando en nuestras acciones y también cómo nos estamos relacionando con el otro. Entonces, Steve, muchas gracias por esta conversación y espero que hayan podido sacar algo de acá. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por la invitación que, reitero, me realizó los directores de la revista Vertientes para disertar, reflexionar un poco sobre esta importante filosofía como es la epicuria que tiene vigencia. Muchas gracias.